Amigos de Buenos Días Latino, gracias por su sintonía. Hoy en Comentando la Noticia tengo un invitado de lujo. Ya se ha vuelto costumbre en esta sección traer personas reconocidas. Y qué bueno saludar a Omar Claro, periodista deportivo. Yo sé que muchos de ustedes lo identifican, ha trabajado en Univisión, ahorita está en La Mega, es manager de figuras deportivas, escribe libros, cocina, es casado, tiene 2 hijos, de todo. Qué introducción, Omar, bienvenido. Buenos días, y también he sembrado un árbol, ¿no? Prácticamente hemos cumplido todas las reglas, ¿no? Ajá. De la vida. Y sí, creo que definitivamente es un placer estar por acá, conocer unas instalaciones tan especiales, mejores seres humanos. Así que de verdad nos sentimos felices de estar aquí en Tampa, una ciudad que crece, donde la gente se ve bastante feliz y de verdad que nos sentimos muy tranquilos de estar acá. Bueno, y nosotros muy contentos de que esté aquí, Omar. 2 libros, y antes de entrar en el tema deportivo y en lo que nos concierne al Mundial de Brasil, que ya empieza en escasos 14, 15 días, háblenos un poco precisamente de ese rol como escritor. ¿De dónde salió el asunto de darle a las líneas y dedicarse a escribir libros? Bueno, primero está Medallas de Oro y Rostros de Bronce, que es mi primer título, mi debut, mi puntapié inicial como escritor. Medallas de Oro y Rostros de Bronce fue debido a la necesidad. Cuando llegué a los Estados Unidos, cuando comencé a oír sobre las historias del deporte cubano, y es cierto, se conocía mucho de los éxitos del deportista cubano, sobre todo en el último medio siglo, los grandes éxitos del deporte cubano en olimpiadas, en campeonatos del mundo, de atletismo, de lucha, de muchos deportes, ¿no? Pero notaba yo que hacía falta profundizar un poco más allá, que había detrás de esas medallas. Y Medallas de Oro y Rostros de Bronce justamente desmitifica un poco, ¿no?, todo ese idealismo que hay detrás de las medallas, el uso que se le estaba dando por parte de La Habana a todas esas medallas, que mientras que esos atletas estaban en activo, campeones olímpicos, campeones mundiales, se le daba un tratamiento diferenciado. Después que dejaban de competir en la arena internacional, seguimos muchas de esas figuras y prácticamente terminaban en el anonimato. Y para ilustrar un poco a nuestros televidentes, es decir, mientras estaban en competencia, recibían todo el apoyo, el cuidado. Correcto. Pero una vez terminaban los Juegos Olímpicos o cualquier competencia internacional, ¿se dejaban en el olvido? Sí, sobre todo ya después que se retiraban. Y también existían casos como, por ejemplo, del desaparecido Teófilo Stevenson, posiblemente el más grande boxeador de todos los tiempos, amateur. Se habla en el libro que es un ídolo de comportamiento cuestionado, ya que aparte del deporte, él tenía muchos problemas, sobre todo en la parte humana, un accidente de donde incluso pereció una persona, una bomba casera que le colocó a un rival por una mujer que en algún momento fue su esposa. ¿Todo eso, Omar, está en su libro? Está en el libro, Medallas de Oro. Antes de que pasemos al otro libro, que también me parece muy interesante, los televidentes, porque de hecho me parece muy interesante, ¿dónde pueden encontrar ese libro? Bueno, este fue el primero, Medallas de Oro y Rostros de Bronce. No sé si en Amazon todavía estará disponible, porque ya estamos hablando de un libro que se editó hace algunos años atrás. Ahora de pronto me da la idea de que a lo mejor hay que hacer una reedición, ¿no? Y rescatar un poco, y hay otras historias más, porque después que se hizo el libro, mucha gente me ha llamado con historias que en realidad ocurrieron detrás de esas medallas de oro y detrás de esos títulos, y de pronto se podría hacer una reedición, pero un poquito más ampliada. Y es que me llama profundamente la atención el hecho de que a veces los deportistas cubanos son vistos como personas que tienen un trato realmente distinto, considerado, pero qué tristeza cuando el régimen los usa y después sencillamente los bota. Pasemos al segundo libro. Pasión por el cuero. Pasión por el cuero. Ahí me identifico plenamente porque el fútbol de verdad que es una pasión. Mucha gente a veces me pregunta, ¿cuero por qué? No, los que no conocen el libro, y bueno, cuero, cuando comenzó el fútbol hace más de 100 años, cuando se comenzó a practicar, el balón no es como ahora, que son balones sintéticos, balones ultraligeros, ¿no? En ese momento era un balón de cuero que me imagino que para los delanteros, cuando iban a cabecear el balón, sería un sufrimiento tremendo, ¿no? El poder golpear un balón que era totalmente de cuero, muy pesado, en fin, pero ese fue el comienzo, ¿no? El fútbol ha venido tomando auge en los últimos, yo diría, 10, 15 años, aproximémonos hasta los 20, en Cuba. Ustedes han sido más peloteros que cualquier otra cosa, pero hoy en día el fútbol ha mejorado muchísimo. He visto personas
jugadores que están haciendo la diferencia incluso aquí en la MLS. Ese libro habla un poco de la historia del fútbol, de lo que viene para Cuba en relación a este deporte. ¿Qué podemos los lectores que nos interesemos en este escrito Fíjate, encontrar? tengo que rectificarte algo. Yo creo que la historia más grande de Cuba no está en años recientes. Hay que buscar, por ejemplo, la participación de Cuba en la Copa Mundial de Francia 1938, el primer país caribeño que estuvo en cuartos de final, cuando eliminamos a Rumanía y fuimos contra Suecia en cuartos de final. En ese tiempo los jugadores cubanos no estaban preparados para jugar 3 partidos. Se perdió contra Suecia, pero fue una actuación épica de los futbolistas cubanos. También hay que recordar que en esos tiempos Cuba tenía una estructura de fútbol semiprofesional, Centro Gallego, Juventud Asturiana, Hispanoamérica, la comunidad española fue muy importante, ¿no? Había una cantidad de clubes españoles radicados en Cuba y de pronto el cubano tomó el fútbol como algo, como un deporte predilecto, incluso en el segundo Almendares Park. El béisbol jugaba por la mañana y el horario preferencial de la tarde tenían que irse el béisbol para que jugara el fútbol. Estamos hablando de los años 20, 30. Por Cuba desfilaba el Celta de Vigo, el Sporting de Gijón, el Real Madrid. De hecho, 8 cubanos hasta los años finales de los 40 jugaron en el Real Madrid. Y cuando uno busca la historia está Chus Alonso, por ejemplo, que está todavía entre los primeros 20, 30 goleadores del Real Madrid en la historia. Está Chus Alonso, que es cubano. Entonces hay una historia La pregunta, grande. Omar, entonces es, ¿qué pasó? Bueno, pasó primeramente cuando llegó la etapa posterior a 1959, de pronto el fútbol, y quizás un poco antes incluso de 1959, el fútbol perdió un poco el apoyo de las instituciones. Lo que vemos hoy en día, los clubes, es importante el apoyo de la compañía privada, y en esa etapa parece que sobre todo... ¿Pero tuvo algo que ver el asunto del régimen, la revolución? No, porque ya antes, soy honesto, ya antes de eso el fútbol cubano se veía que los clubes no le estaban dando el apoyo al fútbol, el mismo apoyo que tenían anteriormente. Por ejemplo, era normal que los clubes cubanos compitieran internacionalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 1938 se fue justamente a los 100 años, al torneo de los 100 años de Cali, y el Centro Gallego ganó invicto ese torneo. Estaba representaciones de Argentina, el campeón de Colombia, de Perú, y el Centro Gallego quedó campeón en el torneo por los 100 años de Cali. Los que no conocemos mucho de la historia del fútbol cubano, pues nos estamos desayunando con este asunto. Y Omar, el tiempo aquí es un poco corto y no quiero que se me vaya sin entrar un poquito en materia sobre el Mundial de Brasil 2014 que arranca en menos de 20 días. Hay muchas protestas, hay muchas situaciones extradeportivas que en este momento pareciera que están como dejando una gran incertidumbre, especialmente en materia organizacional. ¿Qué opinión le merece todo esto que está pasando y cree usted que de alguna manera se puede afectar el evento? El otro mundial, ese es el otro mundial que está de alguna forma ya recogido en la prensa, la seguridad definitivamente, el FBI está colaborando con la policía en Brasil para crear las mejores condiciones. Y hablamos del Mundial, el evento más grande del planeta, un evento sin precedentes, comparable solamente con los Juegos Olímpicos. Y yo creo que sí, yo creo que el Mundial se va a celebrar. Lo que sí no se va a poder evitar que de alguna forma exista el descontento popular, se va a ver en las calles. Yo creo que la Copa del Mundo no va a escapar de eso, pero sí, el evento se va a celebrar, va a ser un evento fantástico dentro de los estadios. Lo que sí no se puede asegurar que eso mismo esté ocurriendo en el otro ambiente, que es el otro mundial que ya es fuera de los estadios. En el plano deportivo, favoritos para Omar Claro como periodista deportivo. Brasil es el equipo a derrotar. Brasil quiere olvidar la pesadilla de 1950, ese partido final que perdieron frente a los charrúas, a la selección de Uruguay. Yo creo que famoso maracanazo. Yo creo que están creadas todas las condiciones con Neymar al frente, que va a ser el gran jugador, creo yo, de este mundial. Yo creo que Brasil es el equipo a derrotar, y los propios argentinos están diciendo de que sería un fracaso si no llegan y ganan la final. Así que va a ser interesante, dos grandes sudamericanos, dos gigantes, verlos de pronto en el mundial y de pronto quizás hasta la final. España es el actual campeón. ¿Cómo ve a España? España es un equipo, nadie quiere medirse a España, sobre todo en los primeros compases del Mundial, nadie quiere ver a España. España es un equipo sólido, tiene un gran director técnico, un gran entrenador. Alemania siempre está entre los grandes, tiene una gran generación de jugadores ahora mismo, y son equipos que de verdad, a Italia tampoco se puede descontar.
son equipos grandes, equipos que van a estar ahí y que van a dar la pelea. Para finalizar, dentro de esos, entre comillas, pequeños suramericanos y aún, ¿por qué no, centroamericanos, cuáles son esos equipos que usted ve con más posibilidades? Por ejemplo, estamos hablando de Honduras, Costa Rica, Ecuador. En el papel no dicen nada y son las cenicientas, como se dice vulgarmente. Pero, ¿cree usted que pueden avanzar? ¿El caso Colombia? Mira, yo conocía a casi todos los jugadores de la generación de Honduras que fueron al Mundial de España 1982. La garra catracha, ¿no?, que estuvo allá y estuvieron a punto de hacer esa gran hazaña de ganarle a España, que era el país sede. Vimos el equipo Honduras en el 2010 y te soy honesto, creo que de los 3 equipos mundialistas, este podría ser el más débil de todos, pero tiene un gran director técnico, que por cierto es colombiano, tiene un gran director técnico, un hombre que los ha convencido de que pueden ganar. Así que de pronto, sobre el papel quizás no sea el mejor equipo histórico de los catrachos, pero podría hacer una gran actuación en la primera etapa y todo cambia. Ya después que se vence la primera etapa, todo cambia. Y Colombia, la gran incógnita de Colombia es Radamel Falcao García. Estará el Tigre listo para el Mundial, podrá jugar algunos minutos, podrá jugar todos los partidos. Eso es una gran incógnita para Colombia y para Sudamérica también. ¿Qué equipo podría ser sorpresa? En una sola palabra, un solo nombre, Omar. Holanda, yo no sé si se puede decir sorpresa, pero los holandeses, casi nadie, cuando se hacen los pronósticos iniciales, casi nadie coloca a Holanda, pero Holanda es un equipo con individualidades increíbles, tiene grandes porteros, una gran defensa, tiene buenos volantes, buenos atacantes, pero no sé por qué cuando se hacen los pronósticos, Holanda no se coloca, pero si te fijas, siempre están ahí. Y hablando de pronósticos, entonces ya para cerrar la entrevista, una final, precisamente en los vaticinios de Omar Claro como periodista deportivo. Brasil va a estar ahí, Brasil va a estar ahí y hay que pensar en un país europeo, yo creo. Yo creo que va a ser lo mejor que pudiera pasar, tener a Brasil en una final contra uno de los grandes del continente, del viejo continente, ¿no?, que son las dos grandes rivalidades del fútbol mundial. Yo creo que sería una fiesta para concluir, una fiesta tremenda, y si Brasil puede levantar el campeonato sería increíble. Omar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer. Ustedes allá en casita mantengan la sintonía porque Buenos Días apenas comienza, así que no se vaya. Gracias.